No puede ser. Tomás Malvares se quedó helado. Frente a él, a pocos metros en la zona de embarque, estaba Amaya Quilantán, su ex, la mujer que desapareció de su vida sin explicaciones 3 años atrás. Pero no estaba sola. Llevaba en brazos a un niño pequeño, envuelto en un abrigo azul con orejitas de oso. Su respiración se volvió pesada. No era posible. La reconocería en cualquier lugar, incluso con el cabello un poco más largo y su rostro más afilado. Su expresión era tensa, como si estuviera alerta, como si tratara de pasar desapercibida. Dio un paso hacia ella. Amaya alzó la vista y sus ojos se encontraron. Por un instante, pareció que todo se detenía. Tomás vio miedo en su rostro, pero antes de que pudiera reaccionar, ella desvió la mirada y apresuró el paso. «Amaya», intentó llamarla, pero el ruido del aeropuerto ahogó su voz. Él avanzó, esquivando pasajeros con maletas, ignorando el sonido de las bocinas anunciando vuelos. No podía perderla de nuevo. Cuando logró llegar al punto donde la vio por última vez, ella ya no estaba. Un nudo se formó en su garganta. No podía ser solo una coincidencia. Ese niño tenía algo inquietante. Tomás se quedó quieto, tratando de calmar su pulso acelerado. Sus ojos no le habían engañado. El niño tenía sus mismos ojos. ¿Otra?, preguntó Mauricio, su socio y mejor amigo, inclinando la cabeza. Tomás bebió un trago de su whisky y asintió. Estaban en su penthouse en Polanco, con la ciudad brillando tras los ventanales. La vi, Mau, ahí en el aeropuerto. Mauricio dejó su vaso sobre la mesa. ¿Estás seguro? ¿Crees que no la reconocería? Tomás se pasó una mano por el cabello, frustrado. Era ella, y llevaba un niño. ¿Un niño? Tomás cerró los ojos. Tenía mis ojos, Mau. El silencio se hizo pesado. ¿Estás diciendo que...? No lo sé, admitió, su voz apenas un susurro. Pero no puedo sacármelo de la cabeza. ¿Intentaste hablar con ella? Intenté, desapareció, como siempre. Mauricio suspiró y se frotó la barbilla. Mira, carnal, si crees que ese niño podría ser tuyo, tienes que averiguarlo. No puedes quedarte sentado esperando que el destino te mande la respuesta. Tomás apretó la mandíbula. No sé dónde encontrarla. Mauricio lo observó por un momento y luego sonrió con ironía. No me jodas, eres Tomás Malvares. Si alguien puede encontrar a una persona, eres tú. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Se sentó en su estudio, viendo la pantalla de su laptop, pero sin leer los correos que tenía pendientes. Amaya. Llevaba 3 años sin verla, 3 años sin una maldita explicación. Recordaba el día que ella desapareció. No hubo peleas previas, ni señales de que algo anduviera mal. Solo un mensaje de texto escueto. Lo siento, no puedo seguir con esto. Había tratado de encontrarla al principio, pero no hubo rastro, como si se la hubiera tragado la tierra. Ahora, de la nada, reaparecía con un niño que tenía su misma mirada. Encendió un cigarro, algo que solo hacía cuando su mente estaba al borde del colapso. No podía dejar esto así. Iba a encontrarla, y esta vez no la dejaría escapar sin respuestas. ¿No te ves bien, Tomás? Mauricio cruzó los brazos mientras lo observaba. Estaban en las oficinas de Malvares Capital, el fondo de inversión que habían construido juntos en la última década. Tomás llevaba días con la mirada perdida y el ceño fruncido, lo que para cualquiera que lo conociera significaba que estaba al borde de explotar. No he dormido bien, no me digas. Mauricio sonrió con sorna. ¿Has encontrado algo? Tomás tomó su celular y deslizó la pantalla con impaciencia. Llamé a algunos contactos, pero no tengo nada aún. Nadie sabe de ella. ¿Y por qué no intentas buscarla tú mismo? Porque no sé por dónde empezar. Mauricio soltó un bufido. Hermano, deja de joderte la cabeza y haz lo que harías con cualquier otra inversión. Busca información. ¿No tenías conocidos en Puebla? Dijiste que ella era de allá, ¿no? Tomás se quedó en silencio. Tal vez alguien la ha visto. Un amigo, un viejo contacto. ¿Qué pierdes con intentarlo? Tomás suspiró. Nada. Exacto. Así que mueve el trasero y ponte a buscar. Esa tarde, Tomás condujo hasta Puebla. Mientras manejaba, su mente giraba sin control. El niño. Desde que lo vio, la imagen se le había clavado como una astilla en la piel. No podía dejar de pensar en sus ojos. Su madre siempre decía que los Malvares tenían una mirada inconfundible, ese azul intenso que pocas veces se veía en México. Si Amaya había tenido un hijo, ¿por qué nunca le dijo nada? Si era suyo, ¿por qué le ocultó algo así?
Apretó el volante con fuerza. La idea de que ella pudiera haberle escondido algo tan importante lo llenaba de rabia. Pero también había miedo. Miedo de descubrir que había perdido 3 años de la vida de su hijo. La búsqueda en Puebla fue más difícil de lo que imaginaba. Preguntó en cafeterías, librerías y hasta en universidades, pero nadie parecía conocerla, hasta que llegó a un pequeño restaurante cerca del centro. ¿Amaya Quilantán?, preguntó a la mesera mientras le mostraba una foto antigua en su celular. La mujer frunció el ceño, como si tratara de recordar. Creo que sí la he visto. Viene a veces con su niño. El corazón de Tomás se aceleró. ¿Sabe dónde vive? No, pero suele venir en las tardes. Tomás pidió un café y esperó. El reloj marcaba las 6 cuando Amaya entró al restaurante. Tomás la vio antes de que ella lo notara. Llevaba un abrigo gris, el mismo que tenía en el aeropuerto. Caminaba con prisa, como si estuviera acostumbrada a vigilar su entorno. Y ahí estaba él, el niño, Emiliano. Lo llevaba de la mano, y la sangre de Tomás se congeló. El parecido era imposible de ignorar. Se puso de pie justo cuando Amaya levantó la vista y lo vio. Sus ojos se abrieron en shock. «¿Qué haces aquí?», susurró ella. Podría preguntarte lo mismo. La tensión era insoportable. Amaya se enderezó, como si quisiera bloquear su reacción. «No es el momento. Llevas 3 años escondiéndote de mí. Creo que cualquier momento es bueno». Ella apretó los labios. «No tengo nada que decirte». Tomás soltó una risa amarga. «¿En serio?», miró al niño. «Nada que decirme». Amaya tragó saliva y miró a su alrededor nerviosa. «No hagas esto aquí». Tomás se inclinó hacia ella, su voz baja y tensa. «¿Ese niño es mío?». Amaya sintió que el mundo se le venía encima. Amaya sintió que la garganta se le cerraba. El restaurante parecía haberse quedado en silencio. El peso de la pregunta de Tomás era insoportable, y aunque su instinto le gritaba que saliera corriendo, sabía que esta vez no podría escapar. «Amaya», su voz era baja, contenida, pero peligrosa. «Respóndeme». Ella tragó saliva y miró a Emiliano, que se entretenía con una cucharita de plástico sobre la mesa. «No aquí», susurró. Tomás soltó una risa amarga. «¿Entonces dónde? Porque parece que si no te encuentro de casualidad, nunca ibas a decírmelo». Amaya sintió el ardor en sus ojos, pero se obligó a mantenerse firme. «Mi casa». Tomás la observó, dudando. «No es una trampa», dijo ella con cansancio. Él asintió con desconfianza. «Vamos». El departamento de Amaya era pequeño, 2 habitaciones apenas amuebladas. Tomás lo recorrió con la mirada sin decir nada, pero su expresión lo decía todo. «Vivía así con mi hijo». Emiliano se quedó dormido en el sillón en cuanto llegaron. Tomás lo miró fijamente. «¿Es mío?», preguntó de nuevo, sin rodeos. Amaya sintió el estómago hecho un nudo. «Sí». La palabra quedó suspendida en el aire. Tomás dejó escapar un suspiro, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Se pasó las manos por la cara y luego caminó hasta la ventana dándole la espalda. «¿Desde cuándo lo supiste?». «Desde el principio». «¿Y nunca pensaste en decírmelo?». «No podía». Tomás giró bruscamente. «¿No podías? ¿Por qué?». Amaya cerró los ojos un segundo antes de hablar. «Tu madre me obligó a irme». El rostro de Tomás se endureció. «¿Qué?». «Cuando supe que estaba embarazada, intenté decírtelo, pero Leticia se me adelantó. Me dijo que ya no estabas interesado en mí, que estabas con otra mujer». Los ojos de Tomás se abrieron con furia. «Eso es una mentira». «Lo sé, pero en ese momento no lo sabía, y ella me ofreció dinero para desaparecer, para que no te causara problemas. ¿Aceptaste?». «No». Amaya levantó la barbilla. «Me fui porque me hizo dudar, porque me sentí desplazada antes de poder siquiera hablar contigo». Tomás sintió que la sangre le hervía. «No puedo creer que mi madre hiciera eso». Amaya bajó la mirada. «No esperaba que lo hicieras». El silencio entre ellos era denso. «Necesito un momento», dijo él alejándose hacia la puerta. «Tomás». Él se detuvo, pero no se giró. «No me voy a ir», dijo con firmeza. «Emiliano es mi hijo. No pienso desaparecer». Y salió, dejando a Amaya con un nudo en la garganta. Tomás caminó sin rumbo por las calles de Puebla, su mente dando vueltas sin control. Su madre. Leticia Malvarez siempre había sido una mujer calculadora, pero jamás pensó que llegaría tan lejos. Manipular a Amaya, hacerla creer que él la había olvidado, y lo peor de todo, ocultarle a su propio hijo.
Se apoyó en una pared y cerró los ojos, respirando hondo. Emiliano. Ahora todo tenía sentido. Desde el momento en que vio al niño, supo que había algo más, algo que no podía ser solo coincidencia. Ahora tenía la certeza. Era su hijo. 3 años. 3 malditos años que le habían robado de su vida. Sintió una rabia feroz, una necesidad de enfrentar a su madre en ese instante. Pero sabía que primero tenía que resolver algo más importante. Amaya. Ella lo había mantenido alejado, sí, pero ahora entendía por qué, y aunque su enojo seguía ahí, también sabía que no podía darse el lujo de seguir perdiendo tiempo con su hijo. Tomó su teléfono y marcó. Mauricio. ¿Y ahora qué hiciste? Tengo un hijo. Hubo un largo silencio. Dime que no es una broma. No lo es. Se llama Emiliano. Amaya me lo ocultó, pero no por decisión propia. Fue mi madre. Mauricio soltó un insulto. Carajo, Tomás, ¿qué vas a hacer? Tomás miró el cielo oscuro sobre Puebla. Voy a conocer a mi hijo. Cuando regresó al departamento de Amaya, ella seguía sentada en el sillón, con las manos entrelazadas. Pensé que no volverías, dijo sin mirarlo. No soy ese tipo de persona. Ella soltó una risa seca. No sabía qué tipo de persona eras cuando me fui. Él apretó la mandíbula. Eso ya no importa. Lo que importa es Emiliano. Amaya asintió lentamente. Está dormido. Tomás miró la habitación donde descansaba su hijo. Su hijo. Aún no podía creerlo. Quiero verlo. Ella dudó por un momento, pero finalmente se puso de pie y abrió la puerta con cuidado. La habitación era pequeña, apenas iluminada por una lámpara de noche. Emiliano dormía con el rostro relajado, abrazando un peluche desgastado. Tomás se acercó lentamente, se agachó junto a la cama y lo observó de cerca. Cada rasgo, cada pequeño gesto, era suyo. Sintió un nudo en la garganta. 3 años. 3 años de no verlo crecer, de no escuchar su primera palabra, de no saber nada de él. Y eso no iba a seguir así. Se giró hacia Amaya, su voz apenas un susurro. No pienso perder más tiempo con él. Ella lo miró, con algo que parecía tristeza en sus ojos. Lo sé. Tomás se quedó ahí viendo a su hijo dormir. Nada en el mundo lo alejaría de él otra vez. Quiero estar en su vida. Amaya cerró la puerta de la habitación de Emiliano con cuidado y se quedó de espaldas a Tomás. Su voz aún resonaba en su cabeza. No lo dijo como una súplica, ni como una negociación. Lo dijo con la certeza de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. Ella respiró hondo antes de girarse. No sé cómo hacer esto. Tomás la miró con dureza. Yo tampoco, pero vamos a encontrar la manera. El silencio entre ellos fue largo, incómodo. No puedes simplemente aparecer y tomar decisiones, dijo Amaya al fin. No es una decisión, es un derecho. Es mi hijo. Amaya apretó los puños. ¿Y qué quieres hacer? ¿Mudarte aquí? ¿Meterte en su vida de golpe y cambiarlo todo? No quiero hacerle daño, respondió él controlando su enojo, pero no puedo hacer como si nada hubiera pasado. Ella se pasó una mano por el rostro. No estoy lista para esto, Tomás. Pues más te vale prepararte, soltó él, porque no voy a desaparecer. Amaya se quedó en silencio, mirándolo con una mezcla de miedo y resignación. Sabía que lo decía en serio. Tomás se quedó en Puebla. Rentó un departamento en el centro, pequeño pero cómodo. No quería presionar a Amaya ni a Emiliano, pero tampoco pensaba alejarse. Los primeros días fueron difíciles. Amaya ponía límites estrictos. Lo dejaba ver a Emiliano, pero siempre con ella presente. Nada de visitas improvisadas, nada de cambios bruscos. Tomás aceptó las reglas, al menos por ahora. Sabía que tenía que ganarse su confianza. Más importante aún, tenía que ganarse la confianza de su hijo. ¿Quién eres?, preguntó Emiliano mirándolo con curiosidad. Era la primera vez que estaban solos, aunque fuera solo por unos minutos, mientras Amaya preparaba café en la cocina. Tomás sonrió con nerviosismo. Soy Tomás. ¿Eres amigo de mi mamá? Tomás tragó saliva. Algo así. Emiliano frunció el ceño, pensativo. ¿Hablas como yo? Tomás soltó una risa. ¿Cómo así? Rápido y serio, dijo el niño, encogiéndose de hombros. Tomás sintió un calor extraño en el pecho. Tal vez porque nos parecemos. Emiliano lo miró fijamente, como si tratara de encontrar algo en su rostro. ¿Vas a venir seguido? Si tu mamá me deja, sí. El niño lo estudió un poco más y luego asintió con naturalidad. Está bien. Tomás sonrió.
Sabía que aún le quedaba un largo camino, pero al menos ya había dado el primer paso. No puedes esperar que todo sea fácil. Amaya tenía los brazos cruzados mientras miraba a Tomás desde el umbral de la puerta. Emiliano acababa de dormirse después de pasar la tarde con su padre, y el ambiente entre ellos estaba tenso. Tomás respiró hondo. No espero que sea fácil, pero tampoco voy a quedarme viendo desde la barrera. Ella negó con la cabeza, agotada. No entiendes lo complicado que es esto. Emiliano solo me ha tenido a mí. Su mundo es pequeño, seguro, y ahora de repente apareces tú, porque siempre debí haber estado aquí, interrumpió él con firmeza. Y no me digas que no era mi decisión, porque eso ya lo sé, pero ahora sí lo es. Amaya bajó la mirada mordiéndose el labio. ¿De verdad crees que esto se soluciona solo con querer estar aquí? Tomás cruzó los brazos. ¿Cómo quieres que lo haga entonces? ¿Que me vaya y espere una invitación dentro de unos años? No, Amaya, no voy a cometer ese error. Ella apretó los labios, luchando con sus pensamientos. No quiero que Emiliano sufra, murmuró. Yo tampoco. Hubo un largo silencio entre ellos. Finalmente Amaya suspiró. Bien, vamos a intentarlo, pero a mi ritmo. Lo único que quiero es que me dejes ser su padre. Los ojos de Amaya se oscurecieron un instante. Eso es algo que va a tomar tiempo. Tomás asintió. No tengo prisa. Ella no le creyó. Sabía que Tomás Malvares nunca había sido un hombre paciente. Los días siguientes fueron extraños. Tomás pasó más tiempo con Emiliano, ganándose su confianza de forma natural. A pesar de los años de distancia, el niño parecía aceptarlo con facilidad, pero no todo era tan sencillo. Cada vez que Tomás lo cargaba, cada vez que Emiliano lo buscaba con emoción, Amaya sentía una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque su hijo merecía tener un padre. Miedo porque no sabía cuánto tiempo más podría mantener bajo control el caos que esto traía a su vida. Y entonces, una tarde, el caos la encontró primero. Amaya estaba en el mercado cuando sintió un escalofrío. Conocía esa sensación, esa presión en el pecho, esa certeza de que algo iba mal. Giró lentamente y ahí estaba, Leticia Malvares. La mujer estaba impecable como siempre, con su cabello perfectamente arreglado y su porte elegante, a pesar de que el mercado no era el tipo de lugar donde se esperaría encontrarla. Amaya sintió que la sangre se le helaba. «No puedo creer que estés aquí», dijo Leticia, con voz calmada, pero afilada como un cuchillo. Amaya apretó los puños. «No voy a hacer esto». Se giró para irse, pero Leticia la detuvo con un movimiento sutil, apenas un roce en su brazo. «No tan rápido», susurró. «No has olvidado lo que hablamos hace 3 años, ¿verdad?» Amaya sintió náuseas. «Me mentiste. Me dijiste que Tomás tenía otra vida, que no le importaba». Leticia sonrió sin humor. «¿Y no era más fácil así? Para todos. Para ti, no para nosotros». Los ojos de Leticia se endurecieron. «No hagas esto más difícil, Amaya». «¿Difícil para quién? ¿Para ti?» «Para Emiliano», dijo Leticia en voz baja. «No creas que Tomás podrá manejar esto. Su vida no está hecha para un niño. ¿De verdad quieres que tu hijo pase por todo lo que significa ser un Malvares?» Amaya sintió un nudo en la garganta. «No me interesa lo que pienses. Debería, porque si sigues con esto, te lo quitará». El miedo la golpeó como un puñetazo. «No lo haría. ¿No estás segura?» «Porque yo sí». Amaya sintió el corazón acelerado. Leticia la miró con calma, como si ya supiera que había ganado. «Voy a darte una oportunidad, Amaya, para que hagas lo correcto». Amaya sintió el temblor en sus manos, pero no lo dejó ver. «No voy a irme». Leticia suspiró. «Entonces prepárate para perder». Y sin más, se alejó. Amaya se quedó ahí, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies, porque sabía que Leticia Malvares no hacía amenazas vacías. Amaya cerró la puerta de su departamento con el corazón acelerado. Llevaba horas con las manos frías desde su encuentro con Leticia. No podía quitarse de la cabeza sus palabras, su tono calculador, la certeza con la que había dicho, «te lo quitará». Apoyó la espalda contra la puerta y respiró hondo. No podía caer en el pánico. No podía darse el lujo de temblar. Su instinto le gritaba que debía correr, que tenía que desaparecer antes de que Leticia cumpliera su amenaza. Pero no podía. Emiliano ya conocía a Tomás. Ya lo veía como alguien importante en su vida. Irse otra vez no era una opción, pero tampoco podía quedarse con los brazos cruzados.
Tomás llegó al día siguiente sin saber nada. ¿Qué te pasa?, preguntó apenas la vio. Amaya no pudo ocultarlo del todo. Se veía más tensa, más cansada. Nada, respondió, desviando la mirada. Tomás frunció el ceño. No me mientas. Algo pasó. Amaya dudó un instante. No estaba segura de si debía decirle. Pero entonces recordó que Tomás no era el mismo hombre de hace 3 años. Tu madre vino a verme. Tomás se quedó en silencio. Su mirada cambió de inmediato. ¿Qué te dijo? Que me fuera, que hiciera lo correcto. Tomás dejó escapar una risa baja, pero no de diversión. Por supuesto que lo hizo. Amaya cruzó los brazos. Lo decía en serio, Tomás. Lo sé, pero también sé que no la voy a dejar ganar. Amaya sintió un escalofrío. No es un juego. Tomás la miró fijamente. ¿Crees que no lo sé? El ambiente entre ellos era pesado, pero ninguno de los dos apartó la mirada. Déjamelo a mí, dijo él al fin. Voy a arreglar esto. Amaya soltó una risa incrédula. No puedes arreglar a tu madre, pero puedo asegurarme de que no vuelva a acercarse a ustedes. Amaya lo miró dudando. ¿Cómo? Tomás sonrió, pero era una sonrisa fría. Déjamelo a mí. Tomás no perdió tiempo. La llamó esa misma tarde. Madre. Tomás, respondió Leticia con calma. ¡Qué sorpresa! Nos ahorraremos las formalidades. Sé que hablaste con Amaya. Leticia no dijo nada por un momento. Luego su tono cambió. Lo hice porque me preocupa. Tomás apretó la mandíbula. No me vengas con eso. Lo hiciste porque odias no tener el control. Estoy pensando en tu futuro. No, la interrumpió. Estás pensando en el tuyo. Hubo un largo silencio. Ese niño no encaja en tu vida, Tomás. Tomás sintió que algo dentro de él se rompía. ¿De verdad estás diciendo eso? No estoy diciendo que no lo quieras. Estoy diciendo que no es parte de lo que has construido. Tomás cerró los ojos y respiró hondo. Escúchame bien, mamá. Voy a hacer esto claro para que no haya malentendidos. Emiliano es mi hijo, y tú no volverás a meterte en su vida ni en la mía. Leticia suspiró. No seas dramático. No lo soy. Estoy estableciendo límites. Eso es lo que crees. Pero al final, Tomás, siempre vuelves a mí. No esta vez. Leticia permaneció en silencio, y por primera vez en su vida Tomás sintió que ella no tenía la ventaja. Haz lo que quieras, dijo ella con frialdad, pero no te sorprendas cuando las cosas se compliquen. Las cosas ya están complicadas, y aún así, prefiero esto antes que seguir siendo el hijo obediente que quieres. Colgó antes de que ella pudiera responder. Por primera vez, sintió que había dado el primer golpe, pero sabía que Leticia Malvarez no se quedaría de brazos cruzados. Tomás cerró los ojos y exhaló con fuerza. Acababa de desafiar a Leticia Malvarez, algo que muy pocos habían hecho sin consecuencias, pero esta vez no pensaba retroceder. Se pasó una mano por la cara y luego miró su teléfono. Debía concentrarse en lo importante. Emiliano. Lo último que quería era que su hijo sufriera por culpa de las manipulaciones de su madre. Tenía que fortalecer su relación con él. Tenía que demostrarle a Amaya que estaba aquí para quedarse. Y sabía exactamente cómo empezar. ¿Quieres que nos vayamos los 3 juntos? Amaya frunció el ceño, sorprendida por la propuesta de Tomás. Solo al parque, aclaró él. No estoy diciendo que nos mudemos juntos. Amaya se cruzó de brazos. ¿Por qué de repente quieres hacer esto? Porque quiero conocer a Emiliano en su ambiente, sin que sienta que lo estoy forzando a algo. Ella suspiró, dudando. Tomás no la culpaba, pero después de un largo silencio, asintió. Está bien. El parque estaba lleno de niños corriendo y jugando en los columpios. Emiliano se soltó de la mano de su madre y se acercó con curiosidad. Tomás lo siguió con la mirada, sin saber muy bien qué hacer. «¿Nunca has tratado con niños, verdad?», preguntó Amaya en voz baja. Tomás soltó una risa seca. «No, se nota». Ella lo observó un momento y luego suspiró. «Solo síguelo, déjalo marcar el ritmo». Tomás no respondió, pero caminó hasta donde Emiliano estaba jugando con la arena. «¿Qué construyes?», preguntó con cautela. «Un castillo», respondió Emiliano sin mirarlo. «¿Puedo ayudarte?». El niño levantó la vista, pensativo, y luego asintió. Tomás se arrodilló y tomó un poco de arena, sin saber exactamente qué hacer con ella. «No así», dijo Emiliano con impaciencia. «Primero tienes que hacer una base». Tomás sonrió sin darse cuenta. «¿Y cómo hago eso?». Emiliano suspiró como si estuviera hablando con un principiante absoluto. «Yo te enseño». Y durante la siguiente media hora, Tomás escuchó con atención cada una de sus instrucciones.
Amaya los miraba desde lejos. Veía la manera en que Emiliano hablaba sin miedo, cómo Tomás lo escuchaba con paciencia, cómo se reía de las pequeñas cosas. Nunca imaginó verlos así, y contra todo pronóstico, su hijo parecía confiar en él de una manera natural. Eso era lo que más la asustaba. Porque si Emiliano empezaba a quererlo, si empezaba a verlo como parte de su vida, no podía permitirse perder a Tomás de nuevo, porque si él se iba otra vez, esta vez no solo rompería su corazón, también rompería el de su hijo. Amaya no podía dejar de observarlos. Tomás y Emiliano seguían en la arena, ahora intentando construir una torre más alta que la anterior. Emiliano se reía cada vez que la estructura se derrumbaba, mientras Tomás fingía frustración. Era una escena simple, pero la sensación que provocaba en Amaya era todo menos sencilla. Era miedo. No porque Tomás estuviera fallando, sino porque parecía estar haciéndolo bien, demasiado bien. Cada día, Emiliano se acostumbraba más a su presencia, lo buscaba con más confianza. Ya no se mostraba tímido cuando Tomás llegaba, y aunque Amaya sabía que era lo que debía pasar, no podía ignorar la preocupación que le carcomía el pecho. ¿Qué pasaría si Tomás se cansaba? Si decidía que esto era demasiado para él, si, después de todo, terminaba siendo solo un visitante en la vida de Emiliano. «¿Estás tensa otra vez?» La voz de Tomás la sacó de sus pensamientos. Estaba de pie frente a ella, con Emiliano corriendo alrededor del parque. Amaya desvió la mirada. «Estoy bien». «No, no lo estás», dijo él sin rodeos. «¿Qué pasa?» Ella tardó un momento en responder. «Tengo miedo», confesó en voz baja. Tomás entrecerró los ojos. «¿De qué?» Amaya tragó saliva antes de mirarlo. «De que esto no dure». El rostro de Tomás se endureció. «No voy a irme». «Eso dices ahora». «Eso digo porque es la verdad». Amaya negó con la cabeza. «Tomás, tú tienes otra vida. Negocios, viajes, compromisos. No sé cuánto tiempo puedas seguir con esto». Tomás cruzó los brazos. «¿Y si te digo que no pienso irme, que no estoy aquí solo por un rato?» Amaya lo miró con una mezcla de escepticismo y deseo de creerle. «No sé si puedo arriesgarme a confiar en eso». Tomás dio un paso más cerca, su voz más baja pero firme. «No se trata solo de ti, Amaya. Se trata de Emiliano». Ella sintió un nudo en el pecho. «Lo sé», susurró, «pero eso es precisamente lo que más me asusta». Los días siguientes, Amaya trató de actuar normal. No quería dejar que su miedo saboteara todo, pero Tomás era perspicaz. La observaba, notaba cuando se alejaba en su cabeza, cuando parecía dudar cada vez que Emiliano lo abrazaba con emoción. Y un día, después de dejar a Emiliano dormido, no aguantó más. «Dime la verdad, Amaya». Ella levantó la mirada desde la taza de té que sostenía en la cocina. «¿Sobre qué?» Tomás la miró con seriedad. «Sobre lo que realmente te preocupa». Amaya dejó la taza en la mesa y suspiró. «No quiero que Emiliano se encariñe contigo si no estás seguro de que te vas a quedar». Tomás apoyó las manos en la mesa, mirándola fijamente. «Amaya, este no es un juego para mí». «Eso dices ahora». Tomás chasqueó la lengua con impaciencia. «No soy un niño. No hago esto por capricho. Estoy aquí porque quiero estar». Amaya sostuvo su mirada, sintiendo que su corazón latía demasiado rápido. «¿Y si un día decides que no puedes más?» Él se enderezó. «Entonces dime qué tengo que hacer para demostrarte que no me voy a ir». Amaya sintió que su garganta se cerraba. No tenía respuesta para eso, porque lo único que podía hacer era esperar. Esperar a ver si esta vez él realmente se quedaba. Tomás no volvió a tocar el tema, pero Amaya sabía que su respuesta seguía flotando entre ellos. Él estaba determinado a quedarse. Ella tenía miedo de que se fuera, y en medio de todo estaba Emiliano, cada vez más cómodo con su presencia. Los días pasaron, y Tomás empezó a recogerlo de la escuela cuando Amaya tenía trabajo. Algunas tardes lo llevaba a comer helado, otras solo se sentaban en el parque a jugar. Era algo tan natural, tan sencillo, tan peligroso, porque por primera vez Amaya empezó a imaginar un futuro donde Tomás realmente estuviera ahí, no solo como una visita temporal, y eso la aterraba. Una noche, cuando Emiliano ya dormía, Tomás se quedó en el departamento más tiempo del usual. «¿Quieres un café?», preguntó Amaya, sin darse cuenta de lo extraño que sonaba. Él la miró con una sonrisa leve. «¿Eso es tu forma de decirme que no me vaya todavía?». Amaya se quedó en silencio. Ni siquiera lo había pensado,
pero cuando se dio cuenta de que no quería que se fuera, su estómago se revolvió. Tomás se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. «Dime qué pasa». Amaya bajó la mirada. «Nada». «Amaya». Ella apretó los labios y lo miró a los ojos. «No sé qué hacer contigo». Tomás arqueó una ceja. No sabía que era un problema. Amaya suspiró. «Lo es, porque estás aquí. Porque Emiliano se está acostumbrando a ti. Porque yo…» Se detuvo, sintiendo su corazón martillarle el pecho. Tomás no apartó la mirada. «¿Tú qué?». Amaya tragó saliva y desvió la vista. «No importa». Tomás se inclinó sobre la mesa. «Sí importa». Amaya sintió que la habitación se hacía más pequeña, que Tomás estaba demasiado cerca, que sus sentimientos estaban demasiado fuera de control. «Me asusta que esto empiece a parecer normal», admitió finalmente. Tomás ladeó la cabeza. «¿Por qué?». Ella dejó escapar una risa seca. «Porque si esto se vuelve normal, significa que podríamos perderlo». Tomás la miró en silencio por un largo momento. Luego, con una voz tranquila pero firme, dijo: «No vamos a perder nada». Amaya no pudo responder, porque en el fondo una parte de ella quería creerle, y eso era lo que más la asustaba. Tomás no pudo dejar de pensar en las palabras de Amaya. «Me asusta que esto empiece a parecer normal». Había algo en su voz cuando lo dijo. No solo miedo, sino también algo más profundo, algo que no podía nombrar. No quiso presionarla más esa noche. Sabía que forzarla solo haría que se cerrara aún más. Pero tenía claro que Amaya sentía algo, algo que estaba tratando de evitar a toda costa. Y Tomás, por primera vez en mucho tiempo, no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Los días siguieron su curso. Emiliano lo esperaba con emoción cada vez que lo recogía de la escuela. Cada vez que lo veía sonreír, Tomás sentía que algo en su interior se afianzaba más. Ese niño era suyo, su sangre, y no podía creer que casi se lo habían arrebatado. Pero lo más difícil no era Emiliano, era Amaya. Seguía manteniendo distancia, aunque era evidente que le costaba hacerlo. Cada vez que sus manos se rozaban al caminar junto a Emiliano, cada vez que se quedaban solos en la cocina y el silencio se volvía denso, Tomás notaba cómo su respiración cambiaba. Pero ella no hacía nada. Y él ya estaba cansado de esperar. Una tarde, después de dejar a Emiliano dormido, Amaya salió al balcón a tomar aire. Tomás la siguió. «¿Cuánto tiempo vas a seguir huyendo de esto?». Ella se tensó de inmediato. «¿De qué hablas?». Tomás apoyó las manos en la barandilla, observando la ciudad. «De nosotros». Amaya se giró bruscamente. «No hay un nosotros, Tomás». Él sonrió con ironía. «¿De verdad crees eso?». «Es la verdad». «No lo es». Amaya apretó los labios. «Tomás, no podemos». «¿Por qué no?», interrumpió él. «¿Porque tienes miedo?». Ella desvió la mirada. «No es miedo». «Claro que lo es. No quiero que Emiliano confunda las cosas», dijo en voz baja. Tomás la miró fijamente. «¿O no quieres confundirte tú?». El silencio entre ellos fue insoportable. Amaya sintió el pulso acelerado. Tomás estaba demasiado cerca, su voz demasiado firme, demasiado segura. Y ella estaba perdiendo la batalla que había intentado librar desde que él volvió. Entonces, sin pensarlo demasiado, dijo lo único que le quedaba. «Esto no va a funcionar». Tomás no se movió. «¿Por qué?». Amaya cerró los ojos un instante antes de responder. «Porque no sé cómo volver a confiar en ti». Tomás inhaló lentamente. No se enojó, no discutió, solo asintió. «Entonces dime cómo hacerlo». Ella lo miró con sorpresa. «¿Qué?». «Dime cómo hacer que confíes en mí otra vez». Amaya sintió un nudo en la garganta, porque no tenía respuesta, porque parte de ella no quería una, y porque sabía que si él seguía insistiendo, iba a terminar cayendo. Tomás no la presionó después de aquella noche en el balcón, pero Amaya sabía que estaba esperando. No lo decía, no lo demostraba de forma obvia, pero lo veía en su mirada cada vez que estaban cerca, en la paciencia con la que la trataba, en la manera en que dejaba espacio para que ella tomara la decisión. Y lo peor era que, con cada día que pasaba, sentía que sus propias defensas se debilitaban. Pero entonces todo cambió. Tomás recibió la llamada cuando menos lo esperaba. Estaba en su oficina, revisando unos informes, cuando su teléfono sonó. No reconoció el número, pero contestó de inmediato. «¿Señor Malvares?». La voz al otro lado de la línea sonaba formal, pero con un matiz de urgencia. «Sí, ¿quién habla?». «Soy el abogado de su madre».
Tomás sintió que la sangre le hervía. ¿Qué demonios quiere ahora? Hubo un breve silencio antes de que el abogado continuara. Solo quería informarle que la señora Leticia Malvares ha iniciado un proceso legal para obtener la custodia de su hijo. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. ¿Qué dijiste? La señora Malvares ha argumentado que usted y la madre del niño no son aptos para criarlo. Ha solicitado una evaluación para determinar si Emiliano estaría mejor bajo su cuidado. El corazón de Tomás latía con furia. Esto es una locura. Lo sé, señor, dijo el abogado con tono neutral, pero la petición ya está en curso. Tomás se quedó sin palabras. No podía creerlo. Sabía que su madre no se rendiría fácilmente, pero jamás pensó que llegaría tan lejos. Y lo peor era que ahora tenía que decirle a Amaya. Cuando llegó al departamento, Amaya abrió la puerta con el ceño fruncido. ¿Qué pasa?, preguntó al instante. Tomás no perdió el tiempo. Tenemos un problema. Amaya sintió un escalofrío. ¿Qué pasó? Mi madre presentó una demanda para quedarse con Emiliano. El mundo se detuvo. No, no puede hacer eso, susurró Amaya, sintiendo que le faltaba el aire. Sí puede, y lo está haciendo. Amaya se apoyó en la pared. No, esto no puede estar pasando. Tomás la tomó de los hombros, obligándola a mirarlo. Voy a detenerla. No voy a dejar que se lleve a nuestro hijo. Pero Amaya apenas lo escuchaba. Su peor miedo se había hecho realidad. Leticia había cumplido su amenaza. Y ahora, si no hacían algo, podían perderlo todo. Amaya sintió que las piernas le temblaban. El mundo se desmoronaba a su alrededor, pero Tomás la sostuvo firme por los hombros. «Mírame», dijo con voz dura. «Vamos a solucionar esto». «¿Cómo?», susurró ella, con el miedo reflejado en los ojos. «Es Leticia, es poderosa, tiene dinero, contactos, abogados, y yo también», interrumpió Tomás. «No la voy a dejar ganar». Pero Amaya no podía respirar. Todo su cuerpo estaba en alerta, como si su instinto le gritara que corriera antes de que fuera demasiado tarde. «Necesitamos un plan», continuó Tomás. «No podemos actuar impulsivamente». Amaya se frotó las sienes. «No podemos dejar que esto llegue a juicio». «No lo hará». Amaya lo miró con incredulidad. «Tomás, tu madre no juega limpio». «Lo sé», dijo con frialdad, «y por eso voy a enfrentarla a su manera». Los siguientes días fueron un caos. Tomás contactó a sus abogados de confianza y preparó su defensa. Amaya se reunió con especialistas para demostrar que Emiliano estaba bien con ella. Pero la ansiedad no la dejaba dormir. Cada día esperaba recibir una notificación, un golpe legal que los pusiera contra las cuerdas, y cuando llegó no fue lo que esperaba. Una carta entregada a su puerta. «Tienes una última oportunidad para hacer lo correcto. No hagas esto más difícil para todos. Nos vemos mañana a las 10:00 am. Leticia». Amaya sintió que la sangre se le helaba. «No vas a ir sola», dijo Tomás en cuanto leyó la carta. «No voy a ir en absoluto», respondió Amaya con rabia. «Si no vas, solo le das más razones para atacarnos». Amaya apretó los puños. «No voy a dejar que me manipule otra vez». Tomás la miró con seriedad. «Por eso yo voy contigo». Ella vaciló. Sabía que enfrentarse a Leticia era un riesgo, pero también sabía que no podían seguir huyendo. La reunión fue en un restaurante elegante, alejado de la ciudad. Leticia ya los esperaba cuando llegaron. Vestía como siempre, impecable, con una expresión de tranquila superioridad. «Veo que has traído refuerzos», dijo con una sonrisa afilada. Tomás tomó asiento frente a ella. «Corta la mierda, mamá». Leticia suspiró con fingida decepción. «Siempre tan agresivo». Amaya se cruzó de brazos. «Dinos lo que quieres». Leticia las miró con frialdad. «Quiero lo que es mejor para Emiliano». Tomás soltó una carcajada seca. «¿Y tú eres lo mejor?». «Desde luego». Amaya sintió ganas de gritar. «No te importa él. Solo quieres controlar todo». Leticia le dedicó una mirada aburrida. «Lo que quiero es evitarle una vida de mediocridad. ¿De verdad crees que puedes darle lo que necesita?». El estómago de Amaya se revolvió. «Mi hijo no es un objeto para que decidas qué hacer con él». Leticia bebió un sorbo de su café con calma. «Lo que es un Malvares. Y eso significa que merece más de lo que ustedes pueden darle». Tomás la miró con una furia contenida. «No lo vas a tocar». Leticia arqueó una ceja. «¿Y qué vas a hacer para detenerme?». El silencio se extendió entre ellos.
Amaya sintió el miedo en su piel. Leticia nunca hacía amenazas vacías, y la peor parte era que lo sabía. La guerra acababa de empezar. Tomás cerró los puños bajo la mesa. «No vas a ganar, mamá». Leticia lo miró con una sonrisa casi divertida. «¿Y quién va a detenerme? ¿Tú?» «Sí». Su tono fue tan frío y firme que por primera vez la expresión de Leticia cambió. Amaya vio cómo los ojos de la mujer se entrecerraban levemente. Sabía que estaba calculando. Medía a su propio hijo como si fuera una pieza en su juego. «No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo Leticia finalmente. Tomás apoyó los codos sobre la mesa y habló con calma. «Tú tampoco». La mujer arqueó una ceja como si se divirtiera con su valentía. «Ilústrame». Tomás respiró hondo y la miró directamente a los ojos. «Si llevas esto a juicio, lo haré público». Leticia sonrió, pero había una sombra en su mirada. «¿Y crees que eso me asusta?» «No te asusta, pero te incomoda. Y tú odias estar incómoda». Amaya se tensó. Tomás tenía razón. Leticia Malvarez construyó su reputación con la imagen de mujer intachable, de benefactora, de empresaria inquebrantable. Un escándalo de este tamaño pondría a la prensa encima. Tomás continuó sin darle tiempo de responder. «Tengo pruebas de todo, de cómo te metiste en mi vida privada, de cómo manipulaste a Amaya para que se fuera. Y si decides seguir con esto, juro que cada maldito periódico y cada noticiero en este país se enterará». Leticia entrecerró los ojos. «Eso también te afectará a ti. Prefiero eso antes de que toques a mi hijo». El silencio fue pesado. Amaya sintió su corazón martillar en el pecho. Leticia giró la cabeza lentamente hacia ella. «¿Tú apruebas esto?» Amaya no desvió la mirada. «No necesito aprobarlo. Emiliano es mío, y de Tomás, no tuyo». Leticia sonrió con burla. «No tienen idea del error que están cometiendo». Tomás se cruzó de brazos. «Eso lo veremos». Hubo un largo silencio. Luego, Leticia se levantó con elegancia y tomó su bolso. «Lo pensaré». Tomás y Amaya la vieron alejarse sin decir una palabra. Pero ambos sabían que esta guerra aún no terminaba. Los siguientes días fueron un infierno. Cada hora, Amaya esperaba recibir la notificación de la demanda. Cada llamada que recibía hacía que su corazón saltara. Pero pasaron los días y nada llegó. Leticia no hizo ningún movimiento. Hasta que, de la nada, Tomás recibió un mensaje. «Disfruta tu victoria, pero recuerda, Tomás, siempre hay más de una manera de ganar». Amaya sintió un escalofrío cuando él le mostró la pantalla. «¿Qué crees que signifique?», preguntó ella con un hilo de voz. Tomás apretó la mandíbula. «Significa que por ahora nos dejará en paz». Amaya suspiró, pero su cuerpo seguía tenso. «No me gusta esto». Tomás la miró con seriedad. «A mí tampoco, pero por primera vez en mi vida creo que le gané a mi madre». Y aunque el miedo aún los rodeaba, supieron que habían cruzado una línea de la que Leticia ya no podía regresar. No importaba lo que intentara después, Emiliano seguía con ellos, y eso era lo único que importaba. El aire se sentía más liviano en los días siguientes. Después de semanas de tensión, Leticia se había retirado. No hubo más cartas, más amenazas, más intentos de manipulación, pero Amaya no estaba completamente tranquila. «No puede rendirse así de fácil», dijo una noche mientras preparaba café en la cocina. Tomás, sentado en la mesa, la observó con calma. «No es rendición, es estrategia». Amaya giró la cabeza con el ceño fruncido. «¿Qué quieres decir?». Tomás se encogió de hombros. «Que no hará nada ahora porque no le conviene. Pero eso no significa que haya aceptado la derrota». Ella sintió un escalofrío. «Eso no me da paz. No te la va a dar. Pero la diferencia es que ahora sabemos a qué nos enfrentamos». Amaya suspiró y apoyó las manos en la encimera. «¿Y si un día lo intenta otra vez?». Tomás se levantó y caminó hasta ella. «Entonces estaremos listos». Ella cerró los ojos un momento. Sentía que llevaba tanto tiempo esperando un ataque que ahora que la batalla parecía haber terminado, su cuerpo no sabía cómo relajarse. Tomás lo notó, y por primera vez, en mucho tiempo, tomó su mano sin que ella lo evitara. «Amaya». Ella lo miró y vio algo en sus ojos que no había visto antes, algo que la hizo sentirse segura. «No voy a dejar que nada te pase, ni a ti, ni a Emiliano». Amaya sintió un nudo en la garganta. «No quiero que esto solo sea una guerra contra tu madre, Tomás». «No lo es». Hubo un largo silencio. Tomás apretó ligeramente su mano. «Dijiste que no sabías cómo volver a confiar en mí». Amaya tragó saliva. «Sí. ¿Y ahora?».
Ella bajó la mirada por un momento. Ahora, no estoy segura. Tomás sonrió, pero no con burla, sino con paciencia. Eso ya es un avance. Ella soltó una risa seca. Tal vez. Tomás la observó en silencio antes de soltar su mano. Voy a esperar. Amaya lo miró con sorpresa. ¿Esperar qué? A que estés segura. Y antes de que pudiera responder, él se alejó con una sonrisa tranquila, dejando a Amaya con una sensación extraña en el pecho. Porque por primera vez, ella también quería esperar. Porque por primera vez, creía que tal vez, solo tal vez, podían tener un futuro juntos. Un año después, Amaya se detuvo en la puerta del parque y observó la escena frente a ella. Emiliano corría por el césped, riendo a carcajadas mientras Tomás lo perseguía. «¡Te voy a atrapar!», gritó Tomás con esa voz de juego que solo usaba con su hijo. Emiliano chilló de emoción y aceleró el paso, pero su padre lo alcanzó con facilidad y lo levantó en el aire. «¡No! ¡Sí!». Los dos se reían como si el mundo fuera solo suyo. Amaya sintió una punzada en el pecho, de felicidad, de alivio, de algo que no se atrevía a nombrar, porque después de todo lo que habían pasado, después de tantas dudas y miedos, estaban aquí. Tomás se dio cuenta de que los observaba y le dedicó una sonrisa, una que no exigía respuestas, una que simplemente decía, «Estoy aquí». Amaya se acercó y se sentó en la banca de siempre. Emiliano corrió hasta ella y se abrazó a sus piernas. «Mami, papi corre muy rápido». Amaya le revolvió el cabello. «Es porque tiene piernas largas». Tomás se dejó caer a su lado, respirando hondo. «Estoy viejo para esto». Amaya soltó una risa. «Eres un drama». Él sonrió de lado. «Aún no me has visto cuando me duele la espalda». Ella negó con la cabeza y miró a Emiliano, que ya estaba jugando con la tierra. «Está feliz». Tomás la miró con suavidad. «Nosotros también». Amaya sintió el calor en su pecho. Hace un año, jamás habría imaginado este momento. No con Tomás, no con la familia que habían reconstruido, pero aquí estaban. No con un final perfecto, no con un para siempre garantizado, pero con algo mucho más real, con la promesa de seguir intentándolo, juntos.